Vamos a hablar de cambio climático, ¿sí? De medio ambiente, tan importante y coyuntural, y yo creo que cada vez se vuelve más, precisamente esto, ¿no? Y valga la redundancia, coyuntural, y debiera ser más prioritario incluso, ¿no? Estamos atravesando, como recordábamos, una emergencia agropecuaria por sequía, con el impacto y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y lo que tiene que ver con la mano del hombre también. Ayer fue el Día Mundial de los Humedales. Algunos funcionarios, por ejemplo, Erika Gonet, que es la ministra de Ambiente y Cambio Climático de aquí de la provincia, estuvo recorriendo Jaucanigás, que es uno de los humedales más importantes que tenemos, que comparte el territorio santafesino. Y bueno, es importante también que se empiecen a llevar políticas adelante que tengan que ver con eso, ¿no? Con el medio ambiente, con el cambio climático. El planeta es la casa la que todos tenemos y la única que tenemos, ¿sí? Y hay un montón de recursos que no son renovables, tenemos que empezar a tomar conciencia, y yo creo que en algunos marcos hasta ya estamos tarde, ¿sí? Pero para hablar de esto yo no hablo más, lo tengo acá el especialista, realmente el especialista en medio ambiente, al que sabe, el señor Marcos Molina. A mí me gusta decirle el hombre verde. ¿Cómo le va? Bienvenido. De Greenman. De Greenman. ¿Cómo anda? Exactamente, Greenman, bien, todo bien por suerte, Marquito. Es un placer tenerte para hablar de todos estos temas realmente que, tenemos que involucrarnos muchísimo más también. Yo creo que las nuevas generaciones también están un poco en ese camino. Yo pienso que todos estamos de alguna forma u otra. Mira, si no te interesa por empatía, te va a interesar económicamente. Mira lo que está pasando con la sequía, Laurita. No, es histórico. El año pasado fue el año más seco en 6 décadas. Todo por el fenómeno de la niña. Sí, que además viene de 3 años ininterrumpido el fenómeno. Por eso, entonces, seguramente nos tiene que preocupar la crisis climática, ya sea por la empatía o sea por la parte económica. Ahí es donde todos nos preocupamos, me parece. Y vos nos ibas a explicar hoy precisamente que, bueno, hay un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático al 2030, leo acá, que es, bueno, un plan que quiere llevar adelante el gobierno nacional en ese sentido. Claro. ¿Sí? ¿De qué se trata? Sí, se presentó el año pasado, si bien ya había, digamos, otros planes, otras cosas dando vuelta, esa fue una forma de, hacerlo más directo, más escrito. Es todo un proyecto que ya también un tiempo fue desarrollado por el Gabinete de Cambio Climático, que el gabinete básicamente se hizo cuando se hizo la ley de presupuesto mínimo del cambio climático, y lo que viene a hacer este plan es, abordar lo que son las políticas de adaptación y mitigación a nivel nacional para justamente hacer frente al cambio climático. Pero podemos, si querés, explicar un poco lo que es verdad que sería adaptación buenísimo. Y mitigación. Sí, entender qué medidas concretas, por ejemplo, se podrían tomar. Me suena, cuando leo al 2030, me suena como una medida de largo plazo y digo, eso tiene que ser en algún punto beneficioso, ¿no?, para nuestros territorios. Y antes de que sigas, estamos viendo también en pantalla, a través de YouTube, a través de la aplicación, la imagen, te digo, que está proyectando Belén, que también está publicada en nuestro Instagram, solplay915. Es una locura este video, donde se ve prácticamente América al rojo vivo. Sí, y sobre todo Argentina. Y Argentina ni hablar. Es un mapa térmico que usó un meteorólogo y que la ONU lo compartió, la ONU Cambio Climático lo compartió como dando como un ejemplo de cómo se vive o cómo se ve el cambio climático, por la ola de calor que estábamos teniendo en ese momento, que que ahora más o menos sigue, pero bajó un poco. Sí, pero ¿no? Es aterrador ver esa imagen. Claro, y es loco porque nos ponen como ejemplo de, miren, acá está todo mal. Entonces, en Argentina. Exactamente, Argentina está ahí, al nivel rojo vivo. Internacional. Y nosotros dependemos un montón del ambiente para nuestra economía, por el campo sobre todo. Sí, nosotros somos un país mayormente agricultor, digamos, claro, que obviamente tiene que ver con producción de materia prima. Tenemos que apuntar a salir de ese esquema, obviamente, pero hoy es así. Sí. Y no podemos salir de un día para otro, también eso está claro. Y pero en el día de hoy también considero yo que es importante hacerlo sustentable también, porque estamos hablando de recursos que se agotan básicamente, como son los recursos de la tierra. Bueno, justamente para volver a lo que es el plan, por favor. Primero podemos diferenciar un poco lo que es la adaptación a la mitigación. Bien. En adaptación tiene que ver con todo lo que justamente te dice la palabra, adaptarnos al cambio climático, los cambios que ya están ocurriendo o van a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Y va a lo que tú lo imagines, Laurita. Por ejemplo, la estructura. Si sabemos que todo este lugar se va a inundar o es muy probable que se inunde, que todas las viviendas estén preparadas para las inundaciones. Claro. Ese es como un ejemplo bastante claro, me parece. O sea, hacer que todas las viviendas, no sé, estén preparadas para ese impacto. Que si comienza acá el suelo, que comiencen acá, que ya existen las construcciones. Y ese es un ejemplo un poco básico. Más altas, claro. Hay de todo, digamos. Es interesante lo que decís porque creo que durante décadas, siglos te diría, y a nivel mundial,
fue, digamos, la pobre naturaleza se adaptó a nosotros, o no se adaptó, nosotros avasallamos y arrasamos con todo, y ya llega el momento en el que nosotros nos tenemos que adaptar, digamos, a la naturaleza y a los cambios climáticos, básicamente para sobrevivir. El cambio climático no sé si va a destruir la Tierra. Va a destruir que la Tierra sea inhabitable para nosotros. Claro. Eso es lo que va a pasar. La Tierra, capaz que no sé, que en millones de años. Bueno, suena pesimista. Yo no soy tan pesimista, pero estamos hablando muy netamente, ¿no? Si todo sigue. A ver, los humanos somos una especie, como muchas que se han extinguido. Pero ¿qué es lo que va a pasar básicamente con el cambio climático que ya está pasando? Va a hacer que conseguir una buena calidad de vida sea cada vez más difícil y que sea cada vez un privilegio para la gente que tiene mucho capital. Exactamente. Entonces, por eso nos tiene que interesar el cambio climático. Porque una cuestión, hoy se usa mucho el término de justicia social o justicia social climática, que tiene que ver con eso. O sea, los cambios que ocasiona el clima o la crisis climática está haciendo que cada vez sea más difícil acceder a algunas cosas. Nosotros hace poco lo vivimos, por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe, con el tema del agua. Cuando estuvo la sequía, se disparó el precio del agua también, porque el mercado, aprovecha porque hay oferta y demanda. ¿Y por qué? Porque no se podía tomar el agua de la canilla, no te podías hacer un mate. No te podías hacer un mate, Laura. O sea, era así. Locura, ¿no? Y el que puede, obviamente, el que puede la compra, y el que no puede, ¿qué hace? No, o sea, no toma agua, o sea, una locura, estamos hablando de agua. Esto pasó acá en Santa Fe. Sí, o pones en riesgo su calidad de vida porque toma el agua que hay, que es de mala calidad, o es una locura. Bueno, adaptaciones básicamente son las diferentes políticas para adaptarnos al cambio climático, que puede entrar desde la estructura. Y yo te pregunto, mira, antes de continuar con esto que nos estás explicando, que es interesantísimo, ¿vos crees que realmente hay voluntad política de llevar adelante estas medidas? Y es difícil, o sea, yo pienso que es un sistema también. Estamos hablando, no es que Argentina esté en contra del cambio climático, o sea, está todo el mundo, digamos, hay poderes o lobbies internacionales, que encima si vos analizás los lobbies, o sea, es una locura porque decís, bueno, no sé, empresas millonarias que tienen plata en tal empresa que contamina, también tienen plata en las empresas que no contaminan, porque tienen el capital para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el reclamo generalizado ambiental? Es que, bueno, que paren un poco de ganar tanta plata, van a seguir ganando un montón de guita, pero que pongan más plata en la economía verde, por ejemplo, la economía circular, en todas esas cosas. Pero bueno, volviendo al plan. Después, mitigación justamente es reducir. O sea, reduzcamos las emisiones de gases invernaderos, reduzcamos lo que provoca la emergencia climática. No la vamos a evitar porque ya la estamos viviendo, pero sí vamos a poder tirarla más lejos. Achicar el impacto. Claro, achicar el impacto. Tiene objetivos claros, la de mitigación es de 349 millones de toneladas de dióxidos de carbono, o sea, de gases que emiten el efecto invernadero. Y después la adaptación, estoy hablando del plan, está adaptada justamente a diferentes cosas dentro del país, pero sobre todo poniendo énfasis en lo que es la vulnerabilidad, que tiene que ver justamente con la gente con menos accesos y todo, pero todo se tiene que adaptar. Y es del 2030 porque justamente no se hace de un día para otro. Pero bueno, lo que está bueno de esto es que no se hizo un día, o sea, así, volví a usar la misma frase, no se hizo de un día para otro porque el plan se hizo todo un esquema, tiene más, o sea, apenas se hizo un estudio, digamos, se hizo un estudio, es más, se habló con académicos, con universidades, especialistas de todo tipo, bueno, se hizo una mesa ampliada. En la mesa ampliada, por ejemplo, yo participé, me inscribí como comunicador que se trata de especializar un poco en lo que es ambiente. Bueno, quedé y la verdad que estuvo bueno, fue interesante, obviamente. Hay cosas que pudieron haber sido mejor, por ejemplo, fueron todos encuentros virtuales y por ahí tenía gente que, bueno, medio ignorante con la tecnología, entonces se dificulta, digamos, pero bueno, ahí yo no lo digo por la gente esta, sino que digo que estuvo mal el gobierno porque tendrá que, digo, no sé, mandar un tutorial antes y no hagamos el tutorial en vivo, porque es un se perdía tiempo, lamentablemente. Claro, si son 2 horas, la primera hora es para ver que funcione, ¿entendés? Pero bueno, fue interesante y fue interesante también el enfoque federal que tuvo, porque justamente yo representé a Santa Fe, no fui el único, o sea, fueron cientos de personas, digamos, y cada provincia tenía diferentes representantes y entonces nos daban un esquema para decir, bueno, esto es lo que nosotros vemos en Santa Fe, que quiere decir, estas son, no sé, las vulnerabilidades que tiene dentro del ambiente, dentro de la crisis climática. Entonces vos das tu opinión. Y la verdad estaba bueno, me pareció interesante, qué sé yo. Yo, por ejemplo, dije el tema del agua, de la sequía, o sea, no dije nada o sea, con 2 dedos de frente creo que lo decía. No, lógicamente. Digamos, pero además los humedales, la biodiversidad, cosas que me parecen muy básicas, pero bueno, por ahí no estaban tan claras y yo las reafirmé, que no fui el único, también quiero decir. O sea, había gente muy grosa también, había biólogos, científicos de diferentes disciplinas.
Y bueno, eso me pareció que está interesante y es lo que se tiene que hacer con las políticas públicas que nos afectan a todos. Abrir un poco lo que se llama la mesa y bueno, y dialogarlo. Obviamente acá lo que falta es todavía que el gobierno lo aplique. Bien. Y también lo que tenemos que esperar que cuando hay un cambio de gobierno, que suele pasar en todos los aspectos, no solo en el ambiental, no haya un borrón y cuenta nueva. Exacto, tiene que haber una política de Estado que tenga que ver con el medio ambiente, que sea de agenda y que atraviese precisamente los diferentes gobiernos. Claro, que igual yo pienso que va a pasar un poco porque acá también hay tratados internacionales, entonces... por ejemplo, si vos vas a leyes que tienen que ver con lo ambiental, no hay tanta grieta en algún sentido. O sea, obviamente hay diferentes colores, y podemos hablar si qué ley es mejor qué ley es mejor que otra, o qué interés se defiende cada ley, es un tema, pero que la crisis climática está, te lo acepta el PRO, te lo aceptan todos. Totalmente, yo he ido a marchas climáticas en Buenos Aires a cubrirlas, y a mí me sorprendió, te digo la verdad, ver gente, no sé, gente del peronismo, kirchnerismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, radicalismo y todo, porque sí, la crisis climática es mundial y se negocia a nivel mundial también. Eso es lo bueno, ¿no? Que creo que la verdad que la mayoría, como vos bien decís, no hay tanta grieta en este tema, porque estamos, claro, estamos encolumnados en que evidentemente estamos en una emergencia climática, estamos en medio de un cambio climático. Lo importante también, creo yo, que tiene que ver con no solamente presentar planes, bienvenido sea todo eso, y como bien decís, este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático está muy estudiado, muy preparado. Lo importante también es que se lleve adelante, ¿viste? Bueno, era un poco lo que hablábamos ayer respecto a la política, las leyes estas leyes que hablábamos de capacitación, pero que no quede solamente ahí, que es importante que se tomen medidas concretas. Bueno, es que eso me parece que es fundamental, Marco, fundamental en todo. Y en el día a día, por ejemplo, la gente de la calle, con los cambios que puede hacer en su vida, digamos, en lo chiquito, en lo individual, ¿cómo podemos ayudar al medio ambiente? ¿Qué cambia a grandes rasgos o qué influye, por ejemplo, no tirar un papel en la calle o sacar la basura cuando corresponde, o por ejemplo no usar el auto un día e ir sin bicicleta? ¿Qué cambia, digamos, quizás un cambio pequeño, pero en el mundo? Yo pienso que, para empezar, los cambios son de los dos lados, primero individuales y también con comunidad, digamos, y sobre todo tenemos diferentes responsabilidades, que no quiere decir que no tengas responsabilidad, como decía, el ejemplo del papel. ¿Qué cambia? Y algo cambia, digamos. Primero, te lo puedo analizar del lado de la empatía, decir, che, no ensucies la calle donde vivís vos y vive tu vieja, digamos, o tu hermana, digamos, como para dar un ejemplo boludo. Después también, el papel en la basura, después otra persona lo va a tener que juntar, ya sea una persona que ve basura o la persona que trabaja para la municipalidad que está limpiando. Y ni hablar del problema que puede llegar a ocasionar, y sobre todo en Santa Fe, que fue una ciudad que sufrió tanto con las inundaciones, de que se tapen las cañerías y se generen inundaciones. O sea, si vamos a buscar la empatía, creo que es empatía y un poco de sentido común, que es el menor de los sentidos a veces. Igual, yo entiendo, mira, yo trato de hacer mis cambios, obviamente, pero no soy el número uno, no soy el perfecto. No soy, ni tampoco trato de hacerlo porque no puedo ser. Yo tengo un montón de temas en mi vida, con mi trabajo y con todo. Y si eso, como todos, digamos, todos no podemos ser 100% sustentables. No se puede, o sea, y el que puede, bienvenido sea, y qué bueno. Yo pienso que son procesos. Y por eso son procesos y cada uno lo hace a su forma. La onda está en hacerlo o intentar hacer. O sea, y tampoco es que, por ejemplo, no sé, fuiste sustentable y un día rompiste tus reglas sustentables, no quiere decir que tengas que dejar de ser sustentable, digamos, bueno, ya está, no pasa nada. Sí, pero bienvenido sea pero por ahí me pongo a pensar, no sé, uno que no tire un papel a la calle, o uno, por ejemplo, que no vaya en auto a trabajar, y eso multiplicado por 1000 en Santa Fe, por 100.000 en Argentina, es que justamente por 1 millón en los cambios individuales son re chicos, pero si lo hacemos nosotros tres, lo hace Belén y Maki, y así vamos juntando es la suma de voluntades, es la suma de voluntades. Lo que tiene la crisis climática, que está bueno, es que hoy en día se está dando un enfoque de cierta forma matemático, que justamente podemos calcular, que tiene que ver con lo que es la huella de carbono, y bueno, y justamente la huella de carbono tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que son una de las cosas que produce el cambio climático. El cambio climático... ¿Y eso permite hacer previsiones respecto a cómo vamos a estar de acá a unos años, digamos? Claro, el plan básicamente habla de eso, o sea, habla matemáticamente, viste que yo dije las toneladas de gases de efecto invernadero. Bueno, justamente está calculado. Que eso está bueno, porque si no hablamos porque ahí podés planificar también. Claro, si no hablamos muy ambiguamente de, no sé, reciclar, no tirar basura, que está buenísimo, pero es muy ambiguo, o sea, y obviamente tenemos que llegarle a todo el mundo, no tiene que ser algo de que hable acá los políticos o los comunicadores especializados, no, es para todos, y además, a ver, cuánta gente capaz que no tiene los sentidos técnicos, pero sabe un montón.
Yo me acuerdo, yo hace un año antes de la pandemia, Sí. para mi programa Vida Radial, Ujú. y con Ayelén Zavala, que es mi compañera, Sí, sí. hicimos una entrevista, una encuesta a 100 santafesinos, preguntándoles sobre el cambio climático. Y me re sorprendió, la mayoría de la gente sabía lo que era. Bien, o sea, hay conciencia en ese sentido. Y esto hace, ¿cuánto sería? 3 años, digamos. Claro. ¿Me entendés? O sea, acá en Santa Fe, o sea, hay un montón de gente, sabía lo que era, tenía una opinión formada, Bien. pensaba, digamos, dio como posibles soluciones a su forma, que bueno, que mencionó lo de la bicicleta, mencionó las estructuras, por ejemplo, también una forma de adaptación es las estructuras, me refiero a las casas, no solo para inundarse, sino para que sean más frescas, Claro. o que duren más, o sea, hay muchos temas. También tiene que ver esto, todo lo que es crisis climática va a seguir aumentando, porque también va a seguir aumentando la tecnología y el ingenio de las los personas. niveles de producción y todo ese tipo de cuestiones Claro, que impactan. Claro, porque también te digo esto, Laurita, va a seguir aumentando también el ingenio de las personas para resolverlo y también las cadenas que se forman, digamos, entre personas que ven esto y dicen, che, no, vamos a cambiarlo. Obviamente es muy difícil también en un país como Argentina que sufrimos tantos otros problemas, que a veces, yo a veces hablo con mis amigos del cambio climático y me escuchan un rato por ahí y no lo ponen como prioridad. a ver, la vida es una prioridad, digamos, los problemas que cada uno tiene es una prioridad, digamos, ya sean problemas familiares, laborales, lo que sea, así es la vida, me parece, para bien o para mal, con todo lo lindo y con todo lo feo. Pero bueno, no podemos ignorar un problema invisible, el problema de lo que es el cambio climático. O sea, estaría buenísimo decir, che, no, yo tengo otros problemas más importantes y lo ignoramos por completo. Pero es que en algún momento también se puede hacer visible si no tomamos cartas en el asunto. Es que se está haciendo visible. Bueno, recién vimos el mapa. Sí, justo lo estamos viendo ahora, en pantalla. Ese es un ejemplo que me pareció además, impactante, que está bueno. ¿Qué decir esos colores, Marcos? Es la temperatura. Ahí negro es como se volvió súper. Sí, muy anaranjado, rojo, y además lo que me impacta es que muy cerca de los polos, de nuestro polo sur sería donde lo que sería el sur de la Argentina, que uno entiende que esto debe impactar también en el derretimiento de los glaciares, aumenta el volumen oceánico. Estamos sufriendo lo que se llama el deshielo, que el deshielo, primero, bueno, básicamente el nombre te lo dice, se está perdiendo hielo, pero se pierde hielo de dos formas. Primero, bueno, es como que se está derritiendo, y después también por todo el sol que le llega. Entonces, o sea, el calor por dentro de la Tierra sería por el calentamiento del suelo. Claro, y también por el sol. Claro. Los gases de efecto invernadero lo que vienen a hacer a un nivel medio básico para explicarle a la gente, por favor, es justamente, son gases que van a la atmósfera, que se retienen, que ya existen algunos gases que son naturales, el tema es que nosotros estamos produciendo muchos que no son naturales, y bueno, entonces se quedan en la atmósfera y están calentando. Claro. Entonces, justamente por eso se habla de calentamiento global, porque es un calentamiento que está ocurriendo hoy en día y va en exceso. Cada vez tenemos diferentes objetivos, digamos, a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día lo que se llama el Acuerdo de París, que es un acuerdo que se hizo de la ONU, en una COP, que son las cumbres climáticas, que bueno, justamente habla de diferentes objetivos, y uno de los objetivos es que la temperatura no exceda tal número. Claro. Y empezar a tomar medidas, digamos, que vayan en ese sentido. Claro, que ayuden a que y después una cosa que ustedes justo decían de que es bueno, que está re bueno, que esté la política anunciada y que se haga, pero cumplirla. Esto no solo pasa en Argentina, también pasa en el mundo, hay que decirlo, porque a veces parece como que Argentina es el peor país del mundo. No, ni hablar. Hay mucha corrupción y todo, que todo es cierto, lamentablemente, pero también tenemos un montón de cosas buenas, y además los problemas esos de incumplimientos hay en todos lados, hasta a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros hoy en día... Pasa que también choca con muchos intereses económicos. Ni hablar, imagínate que si en un lugar chiquito chocan, imagínate en el mundo. Nosotros antes teníamos, a nivel internacional, la ONU había alargado unos objetivos del milenio, una cosa así se llamaba, que son como objetivos básicamente para que el mundo sea mejor en todos los niveles. ¿Qué pasó? Se llegó a la fecha y la verdad que la mayoría no se cumplieron. O sea, quedó como medio ahí. Y entonces, termina quedando en algo, en bueno, un eslogan lindo. Y ahora la ONU largó los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluye también, o sea, ahora tiene como capaz más cosas ambientales, tiene, no sé, cosas de género, tiene diferentes cosas. Todo lo que propone está buenísimo y es así. Y también los organismos hacen un montón de cosas, no es que lo dicen también. El tema es que, bueno, obviamente que haya un cambio real, pero choca con todo. De fondo. Choca con todo. A ver, si nos ponemos a hablar de la ONU, qué sé yo, cuántas veces decimos que la ONU está re buena por un lado, pero por el otro, ¿qué te hace con los problemas mundiales? Realmente tiene impacto, tiene injerencia. ¿Qué te dice de las guerras? No. ¿Sabes qué? Eso lo hablamos con el profe. Rechazamos las guerras, ¿me entendés?
Que a ver, por ahí, viste, eso es lo malo de hablar un poco de ambiente, que se vuelve medio negativa de repente. No, bueno. Pero bueno, es igual así. Muy alentador todo lo que dijiste respecto a las nuevas generaciones y a que seguramente que va a haber gente que se va a ocupar cada vez más de este tema. O sea, eso es que lo hay, la misma parece. tecnología, o sea, los avances tecnológicos traen un montón de cosas, y esas cosas también van a traer cosas buenas y surgen a raíz de problemas también, muchos avances, así lo dice la historia. Sí, sí. Yo no pienso igual que haya un avance que nos salve, digamos, 100% de la crisis lógico. climática. Pero siempre vamos a estar ahí luchando. Claro, pero buscando sí la vuelta. digo que está bueno para decir uno, como para no mandar todo, viste, al Sí, ni como quien hablar. dice. Bueno, tema humedales, ¿cómo estamos en ese sentido? Ayer fue el Día Mundial de los Humedales. Bueno, la ley ahí Y bueno, no sale. se hizo agua la ley. Se hizo agua, vos podés creer, pero parecía en un momento que Que salía. con lo aunado, como vos bien decías, con lo aunado que estaban los diferentes partidos políticos, todos a favor de que la ley salga, bueno, las manifestaciones que como vos bien decís que fuiste a cubrir, y no había tanta grieta en eso, sin embargo, ¿qué sucedió? Y se había logrado un dictamen, si no mal recuerdo, en diputados, en diputados, obviamente a nivel nacional, se logró un dictamen de 2 proyectos de ley, pero nunca se trató al final. Que eso pasa con muchas leyes que se logran dictámenes, pero al final no lo trata todo el Congreso, lamentablemente. El tema es que esta es una ley que se viene pidiendo hace 10 años, o sea, no es que se viene pidiendo el año pasado. No, y el además, año pasado se encendió un poco las alarmas porque un montón de personajes empezaron a personajes me refiero como actores sociales, digamos, actores noticiosos, políticos, o la mesa de enlace empezaron a hablar al respecto. Muchos a favor de los y muchos en contra. Exactamente, el humo que llegó a Buenos Aires, que pareciera que si no llega allá no... Rosario tuvo un tiempo que fue la increíble. ciudad latinoamericana más insana de Latinoamérica. Una locura. ¿Recuerdan ese tiempo que o sea, en realidad el humo ya estaba en las afueras de Rosario, pero cuando llega a la ciudad donde le dieron la importancia, digamos, que requería anteriormente, pero como no llegó a la ciudad, bueno. Cuando el humo llega a Buenos Aires, ahí todos los medios de Buenos Aires que ya están diciendo, no, está eco. ocurriendo esto. Claro. Cuando nosotros acá en Santa Fe creo que lo vemos todos los ¿Cuánto días, hace que está mal. Yo siempre les digo a todos, no tenemos que acostumbrar a ver humo. Suena como medio loco también decirlo, o sea, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a ver humo en la ciudad o donde sea? Hoy en día el humo, el fuego está prohibido hacer sin un permiso especial del gobierno. Claro. Tiene que ver con muchas cosas, este tema es un tema complejo, tiene que ver también, hay gente que tiene campo que hace la quema de forma histórica, y entonces es muy difícil explicarle que no lo haga. En todo caso, si es una quema histórica controlada y con los permisos, entre comillas, porque no sé si es la palabra permiso, hay otra palabra que suena menor, del gobierno se podría hacer. El tema es que justamente estamos hablando de quemas descontroladas, también hablamos de quemas intencionales que ocurren todo el tiempo, que acá también falla la justicia. Por supuesto. ¿Cuántos culpables o condenados hay? Sí, tenemos 6. O sea, una cosa así. Con la cantidad de... O sea, ¿y hace cuánto estamos con el tema de los humos? Vos recién, Laurita, cuando empezamos la nota, hablaste de estamos en una emergencia agropecuaria por la sequía. Bueno, también estamos por segundo año consecutivo en una emergencia ígnea por los incendios. Locura, bueno, nosotros acá en Sol Play estamos haciendo los reportes diarios de los incendios. Eso también, tenemos una sección de medio ambiente en nuestra página. Quiero decir algo, Laurita, desde que estamos en este año 2023, no hubo un día sin un incendio en el país. Todavía no hubo un día que no haya tenido incendios. O sea, en 2023... Todos los días en alguna provincia hubo algún foco. Ya sea activo, que es el peor estado, o controlado o contenido. Te digo que ese es el título de esta nota. Todos los días del 2023 hubo un foco activo de incendios. Es que es así, y esto encima lo dice el gobierno nacional, que por ahí uno también estima o piensa que puede llegar a reducir los números. Puede llegar a reducir los números. O sea, y fíjate que lo dice porque tampoco no se puede tapar el fuego con el dedo, digamos. Exactamente. Marcos, ya para finalizar, bueno, muy completo como siempre, muy claro, siempre muy formado en estos temas. Marcos Molina, preguntarte, es una pregunta medio quijotesca que hace el 043 acá, dice, ¿es cierto que el núcleo de la Tierra se detuvo? ¿Y qué puede ocasionar esto? Salió una noticia hace unos días, ¿no? Algunos decían que era fake, que no era así, alguna información que tengas al respecto. Yo la verdad me enteré del tema, pero no leí a fondo, así que no quisiera decir algo que no es. Bueno, sí leí como que no iba a pasar nada negativo. Sí, que eso no tiene un impacto, digamos. Sí, o sea que... Eso me acuerdo de haber leído a grandes rasgos, pero no quiero dar una conclusión de algo que no es. Muy bien, muy bien.
Bueno, agradecerte enormemente, siempre te queremos tener porque estos temas es importante ponerlos en la agenda, sobre todo también en un día perfecto. Igual para terminar con un pie positivo, porque Dale. Eso es lo malo, eso es lo que por ahí no me gusta del ambiente, es que siempre es como apocalíptico. Sí, parece como apocalíptico, claro. Que no es apocalíptico, que también no funciona pensarlo así o comunicarlo así. O sea, estamos, entre comillas, mal, pero también podemos cambiar las cosas. Hay un montón de cambios positivos que están haciendo. Pero bueno, una cosa que sacó el gobierno por decreto en el boletín oficial, en los edificios en Argentina, que dependen del gobierno nacional, van a tener que empezar a ser sostenibles. Espectacular. Que bueno, eso obviamente con el tiempo, pero bueno, es un paso ahí positivo. Obviamente se tiene que hacer, como todo lo que siempre decimos, que no sirve nada una política si no se cumple al fin y al cabo. Bueno, exactamente. Chicos, me voy a la web. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. www.solplay915.com.ar. Allí pueden encontrar la sección de medio ambiente donde toda la información que tiene que ver con esto la van a encontrar, valga la redundancia, plasmada en esa sección. Sí, muy interesante respecto a los incendios que lamentablemente azotan a nuestros territorios, toda la información climática, toda la información de medio ambiente.